cada gobernante, Señor, que le dé sabiduría. Hoy te pedimos, Dios, que guardes, Dios, nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches nuevamente. Listo, hoy tenemos una clase y un tema muy bonito, pero muy bonito, y vamos antes de comenzar, entrar en materia, quiero leerles algo muy bonito. Ya estamos grabando. Bueno, listo. Sí. Dios se acercó. Dios se acercó. Quiero que se concentren en lo que van a escuchar. Dios se acercó. En un instante, el más incontable instante que todo se marca en el tiempo desde la eternidad, se hizo mensurable. En ese instante en particular no era como cualquiera, pues ese segmento de tiempo ocurrió algo espectacular. Dios se hizo hombre. Mientras las criaturas de la tierra andaban desapercibidas, arribó la divinidad. Los cielos se abrieron y colocaron en un vientre humano el ser más precioso que tenía. En un instante, el omnipotente se hizo destructible. El que había sido espíritu se hizo horadable. El que había sido más grande que el universo se hizo embrión. Y el que hacía subsistir al mundo se hizo dependiente de la alimentación de una jovencita. Dios como feto, la santidad durmiendo dentro de un útero, el creador de la vida siendo creado. A Dios se le dieron cejas, codos, 2 riñones y un estómago. Al estirarse tocaba las paredes y flotaba dentro de un líquido amniótico de su madre. Dios se había acercado. Se acercó no como un resplandor de luz, ni como un conquistador, al que nadie puede tener acceso, sino como una criatura cuyos primeros gritos fueron oídos por una joven campesina y un carpintero soñoliento. Las manos que lo llevaron por primera vez eran callosas, sucias y sin manicura ni tratamiento. Dios se acercó. Ay. Dios. Este pequeño texto lo tomé de un libro que se llama Dios se acercó, de Más Lucado, y nos muestra de una manera poética, más que todo, cómo Dios, en un acto sobrenatural, en un acto de amor, de piedad y misericordia, se rebajó para hoy que nosotros tuviésemos una oportunidad, para que hoy nosotros tuviéramos acceso al Padre. Dios se acercó y cambió el mundo. Dios se acercó y transformó la historia de la humanidad. Dios se acercó y le dio un sentir y una esperanza a la humanidad. Dios se acercó para transformar tu vida. Dios se acercó a ti cuando nadie se había acercado a ti. Dios se acercó cuando los demás te rechazaban. Dios se acercó cuando nadie daba un peso por ti. Dios se acercó cuando todos te rechazaron y se burlaron de ti. Dios se acercó cuando lloraste, cuando clamaste, cuando fracasaste, incluso cuando celebraste tu victoria. Dios se acercó. Dios se acercó para cambiar tu vida, para cambiar mi vida, para transformar en gozo nuestra tristeza y en danza y en baile todo lo que nos ha agobiado. Dios se acercó y gracias a eso hoy tenemos libertad, tenemos acceso al Padre, tenemos muchos beneficios. ¿Cómo no emocionarse? ¿Cómo no emocionarse de un Dios bueno? ¿Cómo no emocionarse con un Dios misericordioso? ¿Cómo no emocionarse con un Dios que se goza
de nosotros. Dios se acercó. Nuestra segunda clase. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros cuando vamos a estudiar ahora, Dios se acercó al humano. Dios se hizo tangible. Dios se hizo carne. Dios se hizo humano. Dios se hizo vida. Y dentro de lo que es el estudio en teología, nosotros vamos a encontrar una parte de la teología que se llama cristología. Y esa cristología, pues es el estudio de Cristo. Prácticamente el nombre técnico de este módulo que estamos estudiando nosotros hoy se llama cristología. Ese es el nombre técnico de este módulo, porque es el estudio de la persona de Cristo. Entonces, nosotros tenemos, para comenzar a hablar de Cristo, tenemos que empezar a concebir a Cristo como ser divino, como ser creado, como ser divino, como ser que se hizo humano, para que nosotros hoy tengamos una oportunidad. Entonces, desde el nacimiento de la iglesia primitiva, esta confesó las dos naturalezas de Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar las dos naturalezas de Cristo. Vamos a estudiar su naturaleza divina y su naturaleza humana. Y en la próxima clase vamos a ver cómo este concepto de divinidad se transforma en un concepto teológico llamado unión hipostática. Pero eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Entonces les decía que la iglesia primitiva nació en un contexto de guerras, nació en un contexto de mucha división, nació en un contexto de persecución, y después que ya, digamos, empezó a organizarse y a empoderarse, la iglesia primitiva pudo empezar a cimentar su doctrina. Entonces, al comienzo esta iglesia, la iglesia primitiva, hablando en general, tuvo unas pequeñas discusiones. Y vemos en la historia, eso no está en la Biblia, solo hablan de un solo concilio, que fue el concilio de Jerusalén, que habla en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunieron y se le llamó el primer concilio de Jerusalén. Pero cuando nosotros vamos a hablar de estos concilios que vemos aquí en esta imagen, fueron los concilios tiempos después. Si vemos las fechas, podemos notar que fue mucho tiempo después, pero ya era una iglesia, digamos, más madura, era una iglesia más cimentada, y que empezó a presentar fragmentaciones, y tuvo que reunirse la iglesia nuevamente para en estos concilios aclarar conceptos acerca de Cristo, acerca de ¿cómo era la palabra? De las ordenanzas que dejó Cristo, entre otras cosas. Entonces, vamos a ver, de entre tantos concilios que hubo, cuáles fueron los más importantes que hicieron referencia acerca de las naturalezas de Cristo, o que de alguna manera llegaron a hablar dentro de esos temas lo que era la naturaleza de Cristo. Entonces, vemos el primer concilio en Nicea, en el año 325. El concilio de Nicea llegó a esta conclusión haciendo referencia a la persona de Cristo, y dice: creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido, unigénito del Padre, Dios de luz, luz de luz. Entonces, aquí ya estaban empezando a hablar de la persona de Jesucristo como divinidad, pero también de su nacimiento humano. Después, en el siguiente concilio, en el concilio de Éfeso, vemos en el año 431, llegaron a una de las conclusiones que llegaron, porque acuérdense que les decía que tocaban varios temas, pero hablando en particular del tema de Cristo: el Hijo de Dios en persona, es misteriosamente el sujeto de vida humana de Jesús. O sea, aquí también están hablando de la divinidad y de la humanidad de Cristo.
Entonces, después vino el famoso concilio de Constantinopla. Constantinopla, de pronto, vemos en el año 381, dice, dos voluntades en Cristo, correspondiente a las dos naturalezas. Y en el último concilio, en Calcedonia, en 448, dice, confesamos que Cristo es de dos naturalezas. Después de la encarnación en una hipóstasis en una persona. Entonces, vemos qué era lo que quería, qué es lo que quería resaltar de estos concilios. Como vamos a hablar de la divinidad de Cristo y vamos a hablar de la humanidad de Cristo, vemos que era un tema que también tuvo que ser tratado a nivel de la historia de la iglesia, porque había muchas dudas. Incluso esto hizo que en esos tiempos de los concilios empezaran iglesias de pronto a tomar unos caminos diferentes. Entonces, ahora sí, vamos a estudiar, Oscar, la naturaleza de Cristo. Entonces, sabiendo que Cristo era humano, nacido de mujer, entonces tenemos que estudiar la naturaleza humana de Cristo como primer punto. Necesito que me ayuden con algo, por favor, y en, en, en el chat escriban su nombre, porque de pronto cada uno, para nosotros tener el registro de ese nombre como asistencia y sea más fácil para nosotros. Entonces en el chat empiezan a escribir nada más su nombre y ya nosotros podemos tener más fácil la asistencia. ¿Ok? Listo. Entonces continúo. Entonces la humanidad de Cristo, dice, las escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María, mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Es importante que nosotros tengamos en cuenta este nacimiento. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesarias para la redención del hombre, y eso lo vamos a tocar también en otro módulo que tiene que ver con los términos alusivos a la salvación, vemos que era necesario que el hombre fuera redimido por un hombre. Entonces, eso quiere decir que Dios necesitaba un sacrificio perfecto en un hombre que cumpliera la ley y un hombre que fuera santo. En Jesucristo convergían la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, nosotros vemos aquí algo. La importancia doctrinal del nacimiento virginal. ¿Por qué era importante? Porque era importante que Jesús naciera de una virgen. Entonces, como primer punto, nuestra salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento milagroso. O sea, eso todavía es la hora y todavía nosotros no podemos biológicamente o científicamente explicar cómo fue concebido Jesús desde la biología. O sea, es una explicación sobrenatural. Entonces, eso nos da a entender a nosotros que esto tenía que ser así, sobrenatural, que Dios tenía que meter la mano, no en fuerzas humanas, no, no porque sencillamente, ay, Dios le pudo haber dicho a un hombre y una mujer que se casaran y tuvieran un hijo, y sí, pero eso iba a tener otras repercusiones. Entonces, otra cosa era el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Nosotros cuando vemos esto, tenemos que entender algo. El nacimiento virginal lo que estaba dando, ahorita lo explico, vamos a terminar. Dice, el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin herencia de pecado. ¿Qué nos da a entender esto?
La simiente de pecado viene en el hombre, en Adán. Por eso la Biblia habla del postrer Adán, que es Cristo. Entonces el primer Adán pecó y por ende entró el pecado a la humanidad y trajo muerte sobre el hombre. Entonces la redención del hombre tenía que venir en un segundo Adán. Y entonces, pero si la simiente de pecado viene es del hombre, o sea, del macho, digámoslo así de una manera, del hombre, del varón. Entonces, ¿qué pasa? Que la simiente de pecado no la pone la mujer, la pone el hombre. Y por ende, si ellos hubiesen tenido relaciones y hubiese nacido Jesús, Jesús hubiese sido un humano más y no hubiese tenido sentido. Entonces necesitaba parte de esa divinidad, era eso, complementar que la humanidad de Cristo la recibiera de parte de su mamá y la divinidad la recibiera de parte de Dios mismo. ¿Ok? Entonces, la humanidad de Cristo, entonces vemos que tenía que ser nacimiento virginal. Siguiente. ¿Qué pasó aquí? ¿Se ve algo ahí? Ok. Debilidades, ya, listo. Las debilidades ilimitadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como Jesús era un hombre, entonces tenemos que entender algo. Que Jesús como hombre, tenía unas limitaciones humanas. Yo recuerdo, Ana Chamorro está por ahí. Yo recuerdo que en el módulo pasado yo hice una pregunta y yo les decía, y les hice, bueno, ahorita yo les hice esta pregunta y ahorita al final hablamos de eso, pero yo les hice esta pregunta, yo les dije, oigan, cuando Jesús hacía los milagros, los hacía en su divinidad o los hacía en su humanidad. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa pregunta? Bueno, ahorita al final hablamos de eso. Entonces, pero entonces Jesús como humano tuvo limitaciones humanas, tuvo un cuerpo humano. Vemos en Juan 1.14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Cuando ahora ese término palabra, también en otras traducciones vemos el término verbo, y el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces estamos hablando de que ya Jesús se encarnó, nació de la misma manera que nacen todos los seres humanos. Una cosa fue que fue concebido milagrosamente o sobrenaturalmente, pero su nacimiento fue un nacimiento humano total. Algo que me gusta, algo que dice más Lucado en el libro, y es que él dice, el Belén en ese momento estaba bajo un censo, todo el mundo corría, todo el mundo hacía. Eh, eh, Jesús nació o sea, decía, el rey de reyes nació en condiciones degradables, en un pesebre al lado de una vaca. Ay, nosotros lo vemos bonito en el pesebre de diciembre, pero si nosotros vamos a lo que es hoy en día o lo que siempre ha sido un parto, nosotros vemos que en un parto los médicos se tienen que esterilizar las manos y que si es en una partera, entonces se tienen que, ¿cómo es? Lavar las manos, se tienen que tener toallas limpias. Vemos todo un protocolo de bioseguridad para que un niño pueda, digamos, nacer sin tener contaminación del ambiente. Pero vemos nosotros que Jesús nació en una condición fea. Y a pesar de esto, unos vemos vemos que hubo unos reyes que llegaron, unos magos, como le llaman, unos astrónomos que llegaron. Vemos también unos pastores que tuvieron ahí también presentes. Y vemos un coro de ángeles expectantes al nacimiento. O sea, pero todos ellos estaban ahí viendo cómo una mujer daba a luz, cómo Dios, el Eterno, como les leíamos ahorita al comienzo, se hizo
uno más. Entonces, ¿qué pasó en mi computadora? Ok, un momentico, una falla técnica aquí. Entonces, dice Lucas, de la misma manera que nacen todos los seres humanos, en Lucas 2:7, creció como un niño hasta llegar a la edad adulta, como todos los niños lo hacen. Y lo vemos corroborado en Lucas capítulo 2, casi todo el capítulo 2 hablan de eso. Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Entonces, vemos que como humano, él se desarrolló. Hace muchos años yo recuerdo que me hicieron esta pregunta y me decían como que, oye, pero si Jesús era Dios cuando era niño, él cómo hacía para no exponer su divinidad. Bueno, me lo preguntaron de otra manera ya, pero prácticamente esa era la pregunta que me estaban haciendo en ese momento. Y yo recuerdo que la respuesta mía en ese momento, creo que no ha variado mucho después que ya estudié, es la misma. Yo le decía lo que dice este texto: Jesús crecía en sabiduría porque él era un niño que tenía todas las limitaciones que tenía un niño. Él tenía decía, crecía, mira lo que dice, crecía en sabiduría y crecía en gracia delante del Señor. Entonces, o digamos, otras limitaciones que tuvo Jesús como humano, en Juan 19:28 dice, tengo sed, cuando estaba crucificado. Decía que Jesús durmió en Mateo 8:24. Tuvo hambre en Mateo 4:2. Mateo 21:18 dice, estuvo fatigado. Entonces, vemos que Jesús tuvo, tuvo todas estas cosas que nosotros ahorita, a las 9 de la noche, tengo hambre, aunque hayamos comido a las 6, tengo sueño, estoy cansado, estoy fatigado. Entonces, tenía las mismas, digamos, necesidades que tenía un humano. Siguiente. Entonces, también tuvo una mente humana, de la misma manera. O sea, ahorita el versículo que leíamos ahorita también nos sirve para entender algo de esto, y era que él dice que el niño crecía en estatura y conocimiento, ¿cierto? Entonces, él estaba aprendiendo, él aprendía diariamente. Eh, Hay algo muy controversial en lo que es cuando uno está estudiando la vida de Jesús. Hay un tema controversial porque siempre, digamos, de alguna manera se nos ha dicho o hemos asociado que Jesús era carpintero porque su papá era carpintero. Recientemente también estuve leyendo por ahí que más que carpintero le llamaban como, digamos, como un maestro de obra, algo así era lo que querían dar a entender. O sea, que no era el oficio de abajo como tal. De todas maneras, algo muy importante cuando uno estudia ese tema y cuando uno dice que Jesús era un carpintero, tenemos que remitirnos a lo que es el judaísmo y a lo que es la religión judía como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estudiamos el judaísmo y estudiamos cómo se compone la liturgia judía, cómo se compone digamos, la jerarquía dentro de la religión judía, nosotros vamos a ver muchas cosas, y una de estas cosas que vemos dentro de todo esto es que a Jesús se le llamó rabí, rabino, rabí, cuando le dice en Juan capítulo 3, Nicodemo le dice rabí. Y nosotros cuando estudiamos esta palabra rabí, rabí era un término, dice que era como más que un rabino. O sea, ¿qué era esto? ¿Qué quería decir esto? Jesús tenía discípulos, ¿sí? Esto también es otra evidencia. En los tiempos, cuando Jesús vivió, en estos tiempos, la evidencia dice que tú no podías tener discípulos si no habías estudiado.
No te podía decir rabí si no habías estudiado. Entonces, y ustedes saben que nosotros como tal no tenemos registro desde la, digamos, desde que Jesús en el templo estaba niño y cogió las escrituras y dice, y leyó y dice, esta profecía se ha cumplido hoy aquí. Desde ahí hasta que Jesús apareció nuevamente en escena, no hay registro, digamos, de su juventud, de su pubertad. Entonces, pero como les digo, o sea, la evidencia palpable de que Jesús no fue un carpintero de oficio, sino que Jesús fue un maestro, un rabino del judaísmo, era porque primero ya después Jesús llegaba al templo y era el que leía. Tú tuviste que haber estudiado, tuviste que haber preparado para poder llegar a esas instancias. Entonces, por ende, cuando nosotros entonces decimos el carpintero, cuando de pronto en la Biblia muchas veces lo asocian a carpintero, era porque lo querían asociar a la labor que hacía su papá, más a la labor que él hacía. Entonces, Jesús tuvo que estudiar. Eso es lo que la evidencia histórica a nosotros nos lleva a la conclusión de decir que Jesús no era un carpintero, sino que Jesús era un rabí, y para ser rabí tuvo que haber estudiado. Entonces, tuvo un proceso de aprendizaje como todo, fue hecho parte de la auténtica humanidad de Cristo, o sea, eso hacía parte de él como ser humano. El hecho de que Jesús siguió creciendo en sabiduría, como lo dice Lucas, nos dice que él desde niño aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a escribir y aprendió a ser obediente, como todo. Entonces, aquí vemos esto. Tuvo una mente humana que fue alimentando en conocimiento. Tuvo una revelación, digamos, tuvo revelación y porque tuvo eh, o sea, tuvo comunión completa con el Espíritu Santo. Siguiente. Jesús tuvo emociones humanas, pero sin pecados. Ahora, entonces, sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Entonces, dentro de nosotros como humanos tenemos esa parte que son las emociones y cosas como nosotros vemos aquí en Juan capítulo 12, versículo 27. Dice, y ahora todo mi ser está angustiado, hablaba Jesús de sí mismo. La palabra angustia en este texto hace referencia al término griego tarazó, que se refiere a ansiedad. Tú dices, ay, Jesús tuvo ansiedad, pero si él era Dios. Aquí estamos viendo que Jesús fue un humano como tú y como yo. Por eso cuando nosotros Y ella No está se muy... escucha. Yeye no se escucha. Te muteaste. Yeye, estás muteado. ¡Güey! pero sin pecado. Entonces, ¿qué Hola, estamos hola, viendo? hola. Creo que tienes que leerlo de nuevo porque parece que se te cayó el internet, pero no te escuchábamos. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Ok. Entonces les decía, retomo, entonces les decía que a veces, no sé si dónde me quedé, pero decíamos que el término griego tarazó hace referencia a la palabra ansiedad y porque Jesús se sintió afligido. Entonces, les decía que nosotros a veces muy religiosamente decimos, pero ¿cómo? No tengas ansiedad, eso es. Pero Jesús también la tuvo, ¿sí? ¿Y qué vemos nosotros? Pero Jesús la tuvo, pero miremos algo importante, en la que esta ansiedad Jesús la supo manejar a través del Espíritu Santo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo,
igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, aquí vemos esto, vemos a Jesús, al humano. Si ustedes me preguntan hoy para este módulo, una película para ver, pues la decía en la clase pasada, La Cabaña. En La Cabaña nosotros podemos entender y que te concentres un poquitico en el personaje de Jesús, porque cuando tú ves ese matiz que de pronto llevaron a la pantalla de quién era Jesús, tú dices y de alguna manera puedes percibir de una manera diferente a lo que de pronto la escritura, o sea, nos muestra lo que la escritura dice, la persona, estos tipos que hicieron esta película grandiosa, nos muestran de alguna manera ese Jesús, ese Dios humano. Y por eso el personaje dice como que le dice a Jesús en un momento, oye, pero yo no sé contigo, yo me siento diferente. Y Jesús le dice, o sea, en la película le dice como que, claro, yo soy como tú, o sea, en esta parte humana yo soy como tú, te identificas, hay feeling, y por eso es que aquí el escritor de Hebreo decía, no tenemos un sumo sacerdote, sino uno que fue tentado en todo, uno que fue como nosotros, pero sin pecado. O sea, él nos conoce y sabe, y sabe lo que nosotros padecemos. Jesús se asombró de la fe del centurión en Mateo capítulo 8, versículo 10. O sea, se asombró. Él dijo, wow, nadie tiene fe como este man. Nadie. En Israel no ha hallado fe como la de este tipo. Jesús, o sea, tú me dices como que, ay, pero si él lo sabía todo. Ojo, ahorita vamos a ver esa parte de adelante. Entonces, pero él se sorprendió. Él dijo, aquí no hay nadie en que tenga en Israel. Imagínate, en Israel, no dijo aquí en el pedacito, en Israel no hay alguien que tenga más fe que este señor, que el centurión. Se sorprendió. Jesús lloró con tristeza por causa de la muerte de Lázaro. Entonces, vemos la cita en Mateo 11:35. Y oró con un corazón lleno de emoción. Dice, porque en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Entonces, aunque era hijo, mediante y aunque era hijo, mediante y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. En el sufrimiento aprendió a obedecer. Aprendió. Jesús aprendió cosas. Aprendió la obediencia. Y a veces nosotros nos queremos tirar de rebelde. En la casa, en la iglesia, en todos lados. Bueno. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente. Entonces nosotros vemos aquí un Jesús que tuvo emociones humanas, un Jesús como nosotros, un Jesús al que nosotros podemos ver y vernos reflejados. Por eso Pablo la tenía clara, porque yo me imagino los conflictos, uno de los conflictos de Pablo, como le decían, ay Pablo, pero es que Pablo la tenía clarísima con quién era Cristo. Pero entonces Pablo llegó un momento en el que de pronto yo me imagino la excusa que le decían, pues que era Jesús, pero que era Jesús. Y entonces Pablo decía, bueno, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque de pronto él veía que él trataba, él conoció de pronto de alguna manera en el corazón, en la humanidad de Cristo por mediante lo que había escuchado de todo esto. La naturaleza divina de Jesús. Siguiente. Ahora, ya hablamos de la humanidad. Entonces, ¿qué vimos en la humanidad? En la humanidad vimos un Jesús que crecía en estatura, un Jesús que crecía, y esta estatura nos habla de las limitaciones físicas que tuvo, un Jesús que crecía en conocimiento, vemos un Jesús que tuvo emociones, Jesús que tuvo hambre, que lloró, que todo esto. Ahora vamos a estudiar la naturaleza divina, o sea, ahora vamos a hablar de la otra parte de la divinidad de Jesús.
Entonces, antes, abajo, miremos los dos términos que dice. Jesús nació en Belén. El Cristo es eterno. Entonces, esto nos hace referencia a una cosa. La clase pasada, y aquí pregunta, la clase pasada nosotros estábamos viendo a qué hacía referencia el término Cristo, ¿cierto? Entonces, digamos que el Cristo, leíamos la clase pasada que era el nombre oficial de Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, que Cristo es eterno y Jesús nació en Belén, estamos viendo que desde la creación, cuando nosotros vemos en Juan capítulo 1, con esta versión, que tengo dos Biblias aquí, y tengo que buscar la versión más apropiada para lo que voy a decir. Juan capítulo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, haciendo referencia a que la palabra era Cristo. Ojo lo que dije, la palabra era Cristo en el principio. No, en el principio yo no puedo hablar de Jesús, o sea, estoy hablando en términos técnicos. En el principio yo no puedo decir que Jesús existía en el principio. En el principio existía el Cristo. Porque Jesús, como hombre humano, como tú y yo, él nació en Belén. Pero en el principio de la creación existía el Hijo como Cristo. Entonces, para decirles esto, para relacionarlo ahora con esto, la encarnación fue la acción de Dios por medio de la cual tomó naturaleza humana. Y vemos esto alrededor del Nuevo Testamento. Nosotros vemos esto, lo que acabamos de ver ahorita, el nacimiento sobrenatural de Jesús. Entonces, Dios se ha revelado en la persona de Cristo. Y vamos a ver cómo nos habla esto en un versículo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, eso está en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Voy a leerlo. Esto estaba en traducción lenguaje actual. Voy a leerlo en Reina Valera actualizada. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes qué estamos viendo en estos versículos? Nosotros estamos viendo la naturaleza divina de Cristo. Precisamente, si nosotros queremos estudiar el libro de Hebreos, notamos que el capítulo 1 del libro de Hebreos hace una referencia que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, comenzamos y vemos algo que nos quiere decir el escritor de Hebreos, haciendo referencia de la divinidad de Jesús. Dice, esta es la traducción, nueva traducción viviente, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Aleluya. Qué bonito. Esta palabra, si nosotros la vemos, es una palabra poderosa, porque nos está hablando de la esencia divina de Jesús. Jesús como Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto,
y seguimos estudiando, entonces nos vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento, nosotros, incluso en menciones del Antiguo Testamento, vamos a ver asociaciones de la divinidad de Jesús. Siguiente diapositiva. Entonces, estas declaraciones directas de la eternidad y deidad del Hijo de Dios, entonces vamos a ver, son declaraciones, o sea, son afirmaciones de Jesús, o que las hizo él o que las hizo otra persona, pero que hacían referencia de la divinidad de Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Recordemos que, digamos, para el pueblo judío, cuando Jesús hacía esta afirmación, para el pueblo judío, ellos, su patriarca, su padre Abraham, y Moisés, o sea, y más nadie, o sea, y más nadie. Entonces Jesús estaba diciendo, antes que Abraham, yo soy. Haciendo una afirmación que él era más grande, que era Dios mismo. Acuérdense que esta referencia la estudiamos en el módulo pasado, cuando hacía referencia al yo soy. Si recuerdan eso, en el módulo pasado nosotros decíamos que el yo soy es uno de los nombres de Dios. Bueno, entonces Juan capítulo 1 del 1 al 2 dice, el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. También es una afirmación de la divinidad de Jesús. En Filipenses 2 del 5 al 11 era el texto de la clase pasada que digámoslo en resumidas cuentas, estaban hablando de Jesús en forma de Dios, por eso están en comillas. En Miqueas 5:2 dice, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, haciendo alusión a Jesús. En Isaías 7:14 dice, llamaré su nombre Emmanuel, que significa, ¿quién se gana un punto? Rápido. Bono, nadie quiere bono. Dios Dios conmigo. con nosotros. Dios conmigo. ¿Quién fue? Carmen. Bueno, Carmen. Anótamelo ahí. Carmen. Entonces, exacto. Emmanuel, Dios con nosotros, o sea que está hablando de que Jesús era Dios. Y al final Isaías 9:7 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre nuestro y príncipe de paz. Entonces, otra afirmación de la divinidad de Cristo. Entonces, siguiente. Entonces, vamos a ver entonces ahorita los nombres que indican divinidad en Cristo. ¿Sí? Siguiente. Los nombres que indican divinidad en Cristo. Entonces, vemos el unigénito Hijo, el primero y el último. Esto ya es una traducción, la traducción original es el alfa y el omega. El primogénito, el Logos, nuestro gran Dios, Dios sobre todas las cosas, el Señor de gloria, mi Dios, el Santo. Entonces, todos estos nombres en particular están haciendo alusión a la divinidad o deidad de Jesús. Entonces, nosotros si vamos a hacer paralelos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, podemos corroborar varios ejemplos. De esos ejemplos que vemos ahí, vamos a tomar uno, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dice así. Miren, la Virgen concibió un niño y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías 7:14, lo leíamos ahorita en el versículo anterior, llamará su nombre Emmanuel. O sea, estamos haciendo un paralelo de una palabra que se cumpliría pues posteriormente en la vida de Jesús. Entonces, veamos ahora otro nombre en particular. Siguiente. Otro nombre en particular que hace alusión a la divinidad
de Cristo. Ojo, lo que dije, de Cristo. Entonces, esto siempre de pronto lo hemos escuchado muchas veces, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento es Cristo. Respóndalo para sí mismo. Argumentese un momentico ahí, le voy a dar un minutico. Argumentese usted mismo ahí. Y entonces entremos en materia. El término teofanía dice, término que se utiliza en la teología para señalar las apariciones o manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Generalmente se prefiere usar esta palabra para aquellas que se registran en el Antiguo Testamento. ¿Ve qué pasó? Que se registran en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué vemos nosotros con esto? Hay otro término más, digámoslo, más rimbombante. Cristofanía. Lo llaman algunos ya que quieren meter más presión. Cristofanía. Las alusiones de Cristo en el Antiguo Testamento. Al fin es una teofanía. O sea, el origen de la palabra teofanía. Entonces, en el Antiguo Testamento, ahí abajo vemos una serie de versículos que son más de esos, sino que copié de alguna manera los más representativos, pero hay más. Y vemos que nosotros cuando en el Antiguo Testamento leemos el ángel de Jehová, cuando estudiemos los ángeles, vamos a notar que este nombre también lo vamos a encontrar en el estudio de los ángeles porque hay que hacer la aclaración. Entonces, el ángel de Jehová, ¿a qué hace referencia? Resulta que a Juan, el apóstol Juan, está preso en la isla de Pascua y se le aparece un ángel. ¿Cierto? Y a Juan se le apareció un ángel y Juan casi que se postra delante del ángel. En el Antiguo Testamento, cuando un ángel se aparecía, el ángel muchas veces hacía la aclaración, no te arrodilles, porque él estaba limitando que el ángel no era digno de la adoración, porque los ángeles no son dignos de adoración. Entonces, nosotros cuando vemos que el ángel de Jehová, por ejemplo, a Gedeón se le apareció el ángel de Jehová, y Gedeón le dice, dame una señal que tú eres Dios, y le hizo la señal y todo el asunto, pero después nosotros vemos que dice que Gedeón adoró. O sea, entonces estamos viendo que este ángel en particular, cuando se hace llamar el ángel de Jehová, sí recibía adoración. También vemos en otras citas, vemos esta misma aparición cuando el ángel recibe adoración, este ángel de Jehová. Y vamos a encontrar otras citas donde aparecen los ángeles, por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y aparece un ángel y le dice, aguántate. Abraham no lo adoró. Entonces nosotros vemos ahí, esto nos denota y esto nos muestra también como una evidencia de que esto era una teofanía, una representación de Dios, Dios haciéndose visible. Siguiente. Bueno, la clase pasada mencionamos algo interesante. Y era que esta palabra teos la mencionamos la clase pasada. Ahí de rapidez, ¿quién activa el micrófono y me dice que era teos? Rapidito.
Y esto qué tiene que ver, ¿por qué en el Nuevo Testamento se habla de teos? Más bien que me diga esta la respuesta. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se habla de teos? Un bono. Bono. ¿Quién va con un bono? Yuhu. Yuhu. No Teo. dice nada. ¿Quién va por el bono? No era dioses, no era varios dioses. No, no, no. Adivinen, si quieren busquen sus notas. Por eso es que al college hay que venir con cuaderno para anotar. Dios de Padre. No. Y que Teodol. Bueno, nadie respondió, se perdieron los bonos. Entonces, anda. Un momento, aquí falla técnica. Bueno, leamos y entramos en contexto. La palabra teos para referirse a Cristo. Yo les eché una carreta la clase pasada, hablando carreta, que hablé bastante de eso, no hablan de carreta que es mentira, sino que hablé bastante de eso, de la Septuaginta, ¿sí se acuerdan? Y yo mencioné esto allá también, que no sé por qué se lo volaron. La palabra Dios está generalmente reservada en el Nuevo Testamento para Dios Padre. ¿Y cómo hacía referencia a ese? Hay varios pasajes donde se usa para referirse a Cristo. En todos estos pasajes se emplea la palabra Dios en el sentido fuerte para referirse al que es el creador del cielo y la tierra y el que reina sobre todas las cosas. Entonces, vamos a buscar una. Ejemplo, yo por eso coloqué abajo la de Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, o sea, de Teos, Salvador Jesucristo. O sea, mira lo que está haciendo el puente ahí, está haciendo una sincronía, no sé si esa palabra, o esto se puede decir así, una sincronía lingüística, ahí está pegando dos términos ahí, o literarios, que dice el gran Dios y Salvador Cristo. Entonces, el Teos Cristo, lo une las dos palabras. Y la siguiente, Oscar. Uy, voy en un minuto pasado. Siguiente. Y está Kyrios, también lo mencionamos en la clase pasada. Kyrios hacía referencia, entonces, ¿quién me lo explica en el antiguo como la Septuaginta? A ver, ¿quién activa y se gana un bono? Rápido. Bueno, el que explique la Septuaginta esa tiene que ganarse como 10 bonos. Bueno, aquí se le mide. Ahí es para explicar el Kyrios. Hola, Carlos de Santa Marta. ¿Quién es? Dale, Carlos. Eso, sí señor, Santa Marta. ¡Epa! Presente Santa Marta. Dale. Vale, no, breve, que sea breve. Realmente no aspiro a ganarme nada, en serio, porque voy a hablar lo que recuerdo, ¿no? Lo que recuerdo. Dale, Y vamos. Fue como el consenso del compendio de todos los libros y ahí salió. Pero espérate. No estoy preguntando la Septuaginta, estoy preguntando que cuando yo hablaba de la Septuaginta estaba hablando sobre el término Kyrios. ¿A qué hacía referencia Kyrios en la Septuaginta? Ok. Dios es un Señor. maestro, un tutor, un guía, un maestro. Dios Hijo. Trinidad, ¿no? ¿Quién dijo? Diana. ¿Fue Diana? Hijo. Sí, señor. Diana, ¿fue Diana la que habló? No, fui yo, May. Hablé yo, Carlos. Bueno, entonces, hablábamos la clase pasada acerca de este término Kyrios. ¿Se acuerdan que le dimos bastante? Que decíamos que en la Septuaginta fue la traducción, voy a hacer repaso más rápido del oeste,
En la Septuaginta fue la primera traducción que se hizo del hebreo al griego, ya que habían nacido muchos judíos en la diáspora de Babilonia, habían nacido fuera del territorio judío y habían perdido la lengua natal o la lengua materna, como se le llama, y por ende no tenían hacían parte del judaísmo, pero no conocían la letra. Y como la gente a veces cree que hace las cosas para ellos, pero en final todos trabajan para Dios, les decía que el emperador de ese tiempo de Alejandría dijo, en su biblioteca hacía falta un libro. ¿Y cuál era el libro? El libro de la ley de los judíos. Y mandó a traducir con 76, que redondearon a 70, por eso llaman Septuaginta, y formaron el compendio para hacer la traducción, la primera traducción histórica del hebreo al griego. Y que este término Kyrios, entonces, hacía referencia de la palabra Jehová a la palabra Señor. Sí, punto. Cerrado ahí la Septuaginta y seguimos. Entonces, el griego Kyrios se emplea simplemente como una forma cortés para tratar a su superior, parecido a nuestra palabra Señor o amo. La palabra Kyrios se usa 6.814 veces para traducir el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Ojo, el griego. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. ¿Quién? El Kyrios. Preparen el camino para el Kyrios. Háganle sendas derechas. Mateo 3. Es decir, Juan estaba citando Isaías 43. Entonces Juan no iba a escribir Jehová porque ya estaban en un dialecto griego y por eso se escribía Kyrios, o sea, Señor. Siguiente. Ok, conclusión. Cristo es completamente divino. Entonces, en el Nuevo Testamento ya vimos que en el Nuevo Testamento es donde se afirma la divinidad de Dios, y les decía la clase pasada que nosotros cuando vemos el pueblo judío no reconoce la divinidad de Cristo, entonces es porque para ellos el Nuevo Testamento no es un libro divino de inspiración divina, porque para ellos nada más existe la Torá y punto. Entonces, vemos que hay muchos versículos en el Nuevo Testamento. Entonces, y a Dios le agradó habitar. Mira, es que vamos a leer esto hay que leerlo en cámara lenta, señores, porque es que esta cosa ya nos metemos en palabras adultas cuando leemos esto. Colosenses, esto es romanticismo, yo me pongo romántico cuando leo la Biblia. Colosenses 1:19 dice así: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Imagínense ustedes. Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano. Oh, Dios con nosotros. Entonces nosotros vemos en estos pequeños versículos encerrada una teología tan profunda, una teología tan pura de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. Y por eso, Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios se acercó a nosotros. Rápido, para irnos, que estoy pasado 7 minutos. Evidencias que Jesús poseía atributos de deidad. Entonces, vemos, estas son las evidencias de que Jesús era Dios. Entonces vemos en la creación, vemos en Juan 1:3, leíamos ahorita que todas las cosas fueron hechas por él y para él. En eterno, Juan 1:1, que les decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Era perdonador de pecados. Acuérdense que ningún hombre es perdonador de pecados, pero como él era Dios y hombre, él podía perdonar pecados. Ahí tenemos la cita bíblica. Y aquí abajito vemos los omnis,
¿sí? No los ovnis, sino los omni de Dios, de Jesús. La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Entonces aquí yo le quiero regalar 5, anótame eso, Oscar, 5. Esta tarea me la hizo Ana Chamorro el módulo pasado cuando yo hice esa pregunta. Y se ganó, porque yo pregunté en aquella vez, pero no le dije nada más así como para... Y esa mujer me mandó una hoja así escrita con toda la explicación de la pregunta que hice al comienzo. ¿Y cuál era la pregunta que hice al comienzo? Cuando Jesús hacía los milagros, Compañeros también, para que también la tengan. ya voy para allá. Pero sí, se las voy a hacer de pronto bien estructurada, ¿eh? Muy académica, como debe ser la respuesta. Me gustó mucho. Entonces, cuando Jesús hacía los milagros, ¿cómo los hacía? Con su omnipotencia. Esa era la pregunta que yo hacía aquella vez. Cuando Jesús dice la Biblia que conocía los pensamientos de los fariseos, ¿cómo lo sabía? Con su omnisciencia. Entonces ahí es cuando nosotros entonces venimos y decimos, aunque tuvo los atributos divinos, no los utilizó. O sea que yo no puedo decir, yo sí puedo decir, Jesús era omnipresente, pero fue un atributo que no utilizó. Él era omnisciente, pero no lo utilizó. Él era omnipotente, pero no lo utilizó. O qué gracia o qué sentido tuviéramos hoy a decir, ay, yo tengo que ser como Jesús, si utilizaba su omnisciencia. Entonces, no, ya ahí rompió el estándar, yo no puedo ser como él, porque cogió su parte divina y la utilizó. Entonces tú estarás preguntándote, pero entonces, ¿cómo hacía sus milagros? ¿Cómo hacía las cosas? ¿Cómo conocía los pensamientos? Jesús tenía una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Hay un término que estudiaremos después en otra clase y otro tema, que es la llenura del Espíritu Santo. Jesús tenía llenura del Espíritu Santo. Por ende, Jesús todo lo que hacía, él decía, todo lo que yo hago, lo veo del Padre. Pero él se movía en el Espíritu. Él fue, dice la Biblia, que fue llevado al desierto ¿por quién? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Entonces, nosotros vemos que Jesús se movía en el Espíritu. Entonces, cuando Jesús hacía estos milagros, los hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo, ustedes, salvation, ustedes harán cosas mayores. Ustedes, cuando oren por un enfermo, verán cosas mayores que las que Jesús hizo. Ustedes, cuando clamen, verán cosas mayores que las que Jesús hizo. Y esto no es una cosa que yo me estoy inventando, fueron las palabras mismas de Jesús. Yo simplemente estoy repitiendo lo que Jesús dijo en algún momento. Y si vemos algo de Jesús interesante, era que Jesús también llegó, digamos, de alguna manera a entristecerse, ¿no? Y dice también que vimos un término por ahí ahorita que Jesús tuvo agonía. O sea, Jesús era como yo. Pero lo más bonito es que Jesús, al tener esa comunión con el Espíritu Santo en la que él decía, puedes salir adelante. Podemos tener esa llenura del Espíritu Santo. Siguiente. Entonces, otros atributos o otras era resucitar muertos. Ahí tenemos el texto. Era dador de vida eterna y era inmutable, no cambia. Dicen en Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Entonces, siguiente, para cerrar. Entonces nosotros vemos aquí algo. Dios se acercó, ¿sí? Dios se acercó. Y qué bonito y qué romántico nos pusimos al comienzo, una literatura, una poesía bien bonita que nos enseñaba más Lucado de cómo Dios se acercó y cómo Dios nos
no se hizo para nosotros. Pero lo más bonito de esta clase y lo más bonito que tú puedes hoy llevarte de esta clase es Jesús está contigo, está cerca, está lejos. Dios se acercó a ti. Dios te rescató a ti. Dios está haciendo algo contigo. Dios está interesado en ti. Y Dios se acercó para caminar contigo. Walk with me. Entonces Dios camina contigo. Jesús está ahí para caminar contigo. Jesús camina contigo. Entonces es importante que nosotros cojamos toda esta clase, tomemos cada concepto y digamos hoy, yo no me siento solo, yo no me siento derrotado, yo no me siento perdedor, porque estoy al lado de Cristo. He tenido derrota, sí. He tenido pérdida, sí. Pero el hecho de que hayas tenido pérdida no te hace perdedor. Todos han perdido. Brasil ha perdido varias finales de fútbol, de mundiales, pero es el equipo que más tiene copas del mundo. Entonces, son procesos que tenemos que vivir, son cosas que tienen que pasar. Dios hoy se acercó a nosotros para que nosotros tuviéramos una oportunidad, para que nosotros hoy tuviéramos un acceso al Padre. Y Dios se acercó no para juzgarnos ni para condenarnos, como de pronto algunos quieren hacer con nuestra vida. Por eso es importante que nosotros hoy nos planteemos esta pregunta que está aquí al final, que será el tema de la próxima clase. ¿Cómo me veo yo en Dios? Sabiendo quién es Jesús, sabiendo que Dios se acercó a través de Jesús. ¿Cómo me veo yo en Dios? Ese será el tema de la próxima clase. Entonces, como dice Diana Uribe, entonces, desde la eternidad, el Padre envió a su Hijo para darnos libertad. Hemos terminado aquí. Y para terminar, entonces, recordarles un par de cositas. Los que llegaron tarde y no escribieron en el chat, deben escribir su nombre para registrarlos como asistencia. Y como les digo, si tienen preguntas, todos aquí tienen mi número de WhatsApp. Me pueden escribir las preguntas al WhatsApp. Ese es un tema. Otro tema, hay muchas personas ya me han enviado ¿cómo es? El comprobante de pago de la matrícula. Les recordamos que hasta la próxima clase hay plazo para pagar o para hacer la donación de la matrícula. ¿Qué más? La próxima clase, entonces, ¿cómo me veo en Dios? Hoy me robó 15 minutos, pero yo creo que tengo el perdón de todos ustedes porque esta clase tenía tantas cosas tan bonitas. Y bueno, nos vemos y nos seguiremos viendo por ahí. Nos despedimos de las personas que se conectaron temprano, los que se conectaron tarde, los que se les cayó el internet. Recuerden que va a estar grabado esto en YouTube y pueden tener acceso a él. Los que no vinieron van a tener el YouTube. Los que ustedes conozcan que quieran poder estudiar, les pueden decir que hasta la próxima clase hay plazo para entrar. Entonces pueden escribirnos y le podemos enviar el enlace donde están las 2 primeras clases y se ponen al día. Los que me deben clase de la pasada, es importante que una vez ustedes se vean las clases, me escriban al WhatsApp y me digan, ya me vi la clase y yo les valido la asistencia. Ojo, el curso se pierde con 3 inasistencias. Son 7 clases y si tú pierdes 3 clases, entonces, pero aquí no hay inasistencia. ¿Por qué? Porque la clase está grabada. Entonces tú puedes ir a YouTube y dices, hey, ya repuse la clase. A mí no me puedes mentir. Yo no estoy diciendo que yo me voy a dar cuenta, no.
sino que esto es para tu crecimiento. Entonces tú si verdaderamente vas y miras tu clase y te pones al día. Entonces, chicos, nos vemos. La próxima clase, nos veremos el domingo, entonces en nuestros servicios o nuestras reuniones, y estamos siguiendo orando por nuestra nación para que Dios haga algo sobrenatural. Entonces, nos vemos. Chaito.